¿Por qué las pantallas son rectangulares? No, en serio, piénsalo un momento. Todas. Tu tele, las teles de la casa de tu abuela, el cine, tu móvil, tu tablet. Es cierto que hay algunas explicaciones biológicas, como por ejemplo tus ojos, que están uno al lado del otro y no uno arriba y otro abajo. Eso hace que nosotros tengamos una visión horizontal. De hecho, tenemos mucho más campo de visión en horizontal que en vertical. Y que leemos libros casi siempre de un lado a otro, miramos por ventanas y escribimos en papel. Pero esto no siempre fue así. Cuando los humanos empezamos a representar lo que veíamos e imaginábamos, ya sea por cuestiones religiosas de registro o por puro entretenimiento, lo hacíamos como nos pillaba. Te quiero decir, tú pintabas en una cueva, en el suelo, en un mural, o las esculturas que no tienen ni un formato, que es que están como ahí. Pero para las pinturas tampoco había un marco. ¿Y por qué no había un marco? Pues porque no había un marco. Los primeros marcos se encuentran como por el siglo II a.C. y los usan los egipcios para separar escenas en jarrones, murales, y la verdad es que los marcos facilitan el transporte de las obras, su instalación y a veces incluso las completan. Y hasta ahí la pintura, pero es que de pronto llega un día la cámara fotográfica. ¿Y qué pasa? Que las fotos también son cuadradas o rectangulares y tú dirás, pero a ver, si yo que estoy mirando ahora mismo el foco de una cámara veo que es redondo, ¿por qué las fotos son cuadradas o rectangulares? Pues la respuesta está en el carrete. Tú imagínate que tuvieras que hacer carretes redondos. ¿Cómo los haces? ¿Los pones uno encima del otro? ¿De qué tamaño tiene que ser la cámara para almacenarlos todos dentro? ¿O no? Los haces como un carrete normal, un circulito detrás del siguiente. Pero ¿y entonces las esquinas? ¿Te das cuenta de la cantidad de papel que estás desperdiciando? Es mucho más fácil, económico y eficiente tirar un rectángulo muy largo, dividido en rectángulos más pequeños, enrollarlo y venderlo con 32 fotos cada uno. Imagínate hacer eso con círculos. ¿Qué haces con las esquinitas? Con el cine pasa exactamente lo mismo, el rollo de Kodak de toda la vida. Ventanas, marcos, fotos, pelis, todas las representaciones se enmarcan en cuadros y rectángulos, hasta que un día llega la tele. Y es que fíjate en la tele antigua, no era rectangular, era circular. Y es que no me quiero meter en movidas ingenieriles, ¿vale? Pero las teles funcionaban por tubos de rayos catódicos y los tubos, como su propio nombre indica, pues eran circulares. Pero aún así, los fabricantes se empeñaban en formatearlo a lo más cuadrado o rectangular posible. Claro, nuestras referencias eran de fotos, cuadros y ventanas rectangulares o cuadrados. Pero claro, es que además, piénsalo, tú pon una tele redonda encima de la mesa, que se te va a ir rodando y se te va a caer al suelo como un melón. Pero es que además, ven, acércate mucho a la pantalla. Vas a empezar a ver los píxeles. Si te fijas, los píxeles están distribuidos de manera horizontal por la pantalla. ¿Qué pasa si esta fuese redonda? Pues que se verían así. Y una vez más, desperdiciamos espacio, en este caso, de proyección. Y además es que se vería bastante feo. Pero hay más. Como decía, percibimos el mundo en rectángulos. Enmarcamos todo, hasta nuestros pensamientos. El framing. Cuando llegan las pantallas, imitan la mayoría de nuestros interfaces de usuarios, las ventanas, los cuadros, las fotos. Pero es que además es que el mundo entero está diseñado para almacenar, colocar o guardar pantallas rectangulares. Piensa en el móvil. Es cierto que cuando llega algo cambia. Por ejemplo, ahora vemos más vídeo y foto en formato vertical que en horizontal, a pesar de que sabemos que nuestros ojos están distribuidos horizontalmente. Pero ahora imagínate un móvil redondo. Para empezar, tus bolsillos son más largos que anchos, con lo cual, ¿cuál es el tamaño ideal de un móvil redondo para que lo puedas meter en el bolsillo sin que te deforme los pantalones y parezcas un payaso? Y por supuesto, si produces los móviles en cadena y tú estás cortando láminas de cristal, ¿qué coño haces con las esquinitas? ¿Dónde tiras los triangulitos? Es que no tiene sentido. Pero nada, tú quieres un móvil redondo, pues toma un móvil redondo. ¿Qué te va a pasar? Que ahora cuando cojas el teléfono no vas a saber si estás cogiéndolo así o si estás cogiéndolo así. Ah, es que no te oigo. Claro que no me oyes, imbécil, porque tienes un móvil redondo. Efectivamente, pero tú querías un móvil redondo, pues toma móvil redondo. Ahí lo tienes, un móvil redondo. Ahora eres el tonto de la clase porque no escucha bien. Fíjate cómo empezó todo y 23 siglos después seguimos enmarcándolo todo en pantallas rectangulares o cuadradas. Pero esto cambiará el día que superemos no solo la pantalla, sino algo más importante, la narrativa lineal. ¿Recuerdas el origen de los marcos? Los egipcios los utilizaban para separar escenas, cosas que pasan una detrás de la otra en un orden determinado por el creador o la creadora para que así lo perciba el espectador. Narrativa lineal. Sin embargo, ahora nos encontramos con otra manera de contar historias. Por ejemplo, piensa en los videojuegos. En un videojuego, tú controlas los ángulos de cámara. Y no solo eso, decides el rumbo que toma la historia. Digamos que no solo eres protagonista, sino que además eres director y de alguna manera guionista. No miras una secuencia ordenada linealmente,
sino que tú decides lo que ves. En los videojuegos de entorno 3D, sobre todo los de mundo abierto, la pantalla no es una ventaja, es su peor inconveniente. Y si te paras a pensar, la mejor manera de vivir una historia inmersiva sería una esfera. Pero no me refiero a una bola de cristal sobre la que tú proyectas imágenes. Al contrario, sería una esfera que te rodease y que proyectase las historias, las imágenes y las experiencias de dentro hacia afuera contigo en el centro. De alguna manera, tal y como percibes el mundo ahora. Ese es uno de los motivos por que la mayoría de las experiencias de realidad virtual que ves ahora son una pochez. Están hechas por y para personas que cuentan y consumen historias de narrativa lineal, en una pantalla. Es como lo que ocurrió cuando pasó de la radio a la tele. Hizo falta mucha creatividad y mucha imaginación para que de pronto surgiesen los saltos de cámara, las elipsis temporales y los efectos especiales del cine y la tele. Durante los primeros años lo único que se hacía era radio con una cámara. Ahí sí que todo el mundo hacía podcast. El contenido de realidad virtual está haciendo ahora exactamente lo mismo. Televisión en un entorno inmersivo. La pantalla es la nueva radio y la esfera es la nueva pantalla. En la narrativa del futuro no seremos nosotros los que observemos una historia en un marco. Será la obra la que nos contenga a nosotros y nosotros la viviremos desde dentro. Y ahora nos encontramos en dos direcciones. Por un lado puedes decir, Rodri, ¿qué te has fumado? Vete a dormir. Y por otro que digas, espera, este tío me está hablando del metaverso. Y eso es exactamente lo que estoy haciendo. Este es mi primer vídeo sobre lo que yo considero que será la creatividad, el arte y el entretenimiento en el metaverso. Si me acompañas, sentirás lo mismo que yo cuando alguien me dice que un croma es el metaverso, que un videojuego de hacendado es el metaverso, o que un mundo virtual al que nadie quiere ir es el metaverso. No, colegi. El metaverso trascenderá las pantallas. Los mundos virtuales son parte del contenido del metaverso, de la misma manera que TikTok no es Internet, es una de las aplicaciones de Internet. Y lo más importante, su contenido será una esfera inmersiva que nos rodee y en la que pasaremos largas partes de nuestra vida de la misma manera que lo hacemos ahora en Internet, solo que ahora lo hacemos a través de una pantalla. Y cuando llegue el metaverso, lo haremos dentro de él. El metaverso va a ser uno de los temas a los que más tiempo pienso dedicarle este año. Dime qué te ha parecido el vídeo, cuál crees que será el futuro de las pantallas, en tu opinión. La mía ya lo sabes. Y aunque creo que las pantallas físicas van a desaparecer, no desaparecerá el formato cuadrado, que lo seguiremos experimentando, pero será dentro de esferas inmersivas, es decir, conservaremos las pantallas y las seguiremos utilizando porque todavía las conservamos como una referencia, pero las trasladaremos a estas esferas inmersivas dentro de las cuales viviremos. Y lo más importante, si has llegado hasta aquí y te has visto el vídeo entero, recuerda, parecemos pocos, pero somos legión. Un abrazo y hasta pronto.